Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias y reine en sus ambientes. Que seamos nosotros constructores de la paz. A través de estas charlas he tratado de ir presentando lo esencial del Evangelio, lo que nosotros llamamos el querigma. Ese no conocimiento, sino esa experiencia de Jesús, que se tiene cuando recibimos la síntesis del mensaje primitivo. Y estamos mirando a través de estas charlas aquellos elementos que forman parte del método de evangelizar, el método de pasar el querigma. Una cosa es el agua y otra es el vaso. Estamos como tratando de dar el vaso de la evangelización. Por supuesto que no son ciertamente todos los que he ido presentando a través de las charlas, pero sí son los más importantes. Entre ellos he ido citando la importancia que tiene el testimonio, la palabra, el poder, el Espíritu Santo, que es el agente principal de la evangelización, la oración. Hoy quisiera hablarles de la alegría, del gozo. Dice la carta a los tesalonicenses, la primera carta, que es la que estamos tomando como base de esta expresión del querigma, que por vosotros experimentamos gozo. Es decir, que el gozo está presente en toda evangelización. Quien evangeliza tiene gozo, tiene alegría, y tiene alegría. Por eso nosotros hemos de tener presente eso. Dice el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 52, en el versículo 7, que dice así: qué alegres son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, que anuncia la salvación. Y es que una de las más claras y evidentes características de un proclamador de la salvación, de un catequista, de un sacerdote, de un diácono, de una religiosa, de un cristiano evangelizador, de uno que anuncia la buena noticia, es una auténtica y profunda alegría. Y por eso cuando la gente nos viene a preguntar, no se entiende. Muchas veces los medios de comunicación nos preguntan que si nosotros tenemos alguna otra distracción, si jugamos algún deporte, si tenemos cualquier otro entretenimiento. ¿Y qué mayor entretenimiento puede tener un cristiano que el dar el Evangelio? Hay una alegría natural y hay una alegría espontánea y hay como un gozo profundo que se manifiesta. Recuerden ustedes que es importante darnos cuenta que el evangelizador, como lo he dicho, tiene que ser un testigo. Tiene que ser un hombre movido por el Espíritu Santo. Tiene que ser un santo. Quien ha encontrado el tesoro escondido no puede sino estar feliz. No puede hacer otra cosa que sonreír. Y esa sonrisa contagia a todos los demás. Fijémonos cuando abran ustedes el Evangelio de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús caminaban tristes, dando la espalda a Jerusalén. Y ciertamente ellos conocían a Jesús. Sabían todo lo que había hecho y predicado, pero los corazones estaban fríos, los corazones estaban cerrados. ¿Por qué?
porque no había llegado la síntesis para ello. No había llegado esto que les estoy diciendo, que es la experiencia, pero que hay que tener bien clara, que es el querigma. El querigma que ellos anunciaban jamás podría convencer a nadie. Recuerden las palabras de Wilson, presidente de los Estados Unidos. No hay nación, por grande que sea, que pueda resistir a las propias tentaciones y locuras si no se esmera por adoctrinar a sus hijos con las palabras de la Biblia. Esto es tremendo, lo que esto significa. Miremos nosotros cómo Jefferson, el que redactó la Constitución de los Estados Unidos, decía, refiriéndose a la Biblia, decía así: con mis lecturas de la Biblia obtuve esta gran ventaja. Aprendí que los hombres somos todos hermanos y que nadie tiene derecho a tiranizar nunca a nadie. Son palabras tremendas que han dicho hombres de gran valor en este mundo. La alegría, más que la facilidad de palabra, más que el poder de convencimiento, la alegría es absolutamente necesaria para poder anunciar al mundo la victoria de Cristo. La victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la opresión que hiere y que enferma al hombre. Es decir, que el creyente manifiesta una alegre esperanza que el mundo está necesitando. Yo diría en pocas palabras, el Evangelio no es sino el anuncio de una inmensa alegría. Y eso lo podemos ver cuando vivimos las Navidades. Ese Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 10, cuando los ángeles se presentan a los pastores: os anunciamos una gran alegría, una buena nueva. Recuerdo cuando visité Israel, cuando yo visité Belén, cuando nos fuimos a decir la misa al campo de los pastores, entramos en la tarde y dijimos la misa en aquella rústica cueva de los pastores. Pero después, al salir, ya se había hecho de noche. Y yo miré el cielo estrellado, tan lindo como en todos esos lugares donde vemos nosotros el desierto, y aquello es desértico totalmente. Entonces yo miré el cielo y me pregunté, hace 2000 años los ángeles aquí anunciaron la gran alegría, una buena noticia, la noticia de la aparición de Jesús en la tierra. Esto es importante en nuestras vidas. Qué importante es esto. Esta alegría se trata del gozo del Espíritu Santo, del fruto de la acción salvífica de Dios en cada uno de nosotros. Esta alegría es la alegría evangélica que brota más de dar que de recibir, como lo ven ustedes en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 35. Los santos son los hombres que han movido al mundo. Es como decía Pablo VI en su visita a España: son testigos maravillosos de una cultura que concebía al hombre como creado a imagen de Dios, capaz de dominar el mundo, pero llamado sobre todo a un progreso espiritual, cuyo modelo perfecto es Jesucristo. Los santos son los hombres que han movido al mundo, y lo han movido porque los santos han vivido movidos por el Espíritu, y el Espíritu les ha hecho alegre. Se trata de un gozo que no es en este mundo encontrado en otras partes. Jesús estaba lleno del gozo del Espíritu Santo. El Evangelio de San Lucas lo dice en el capítulo 10, versículo 31. Y los apóstoles fueron igualmente alegres. Fueron mensajeros que sembraban la palabra de Dios dentro de un contexto de alegría tremenda, y para eso basta que ustedes me abran esa carta que les he dicho que tienen que leer, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, y el Evangelio de San Juan, la primera carta de San Juan,
en el capítulo 1, la segunda carta de San Juan, los capítulos 12. Yo quisiera que esto lo leyeran. La alegría es uno de los elementos de pasar el querigma. Pero hay otro elemento más, y este elemento no puede faltar, porque este elemento es fundamental, y es el amor, es la caridad. Ustedes se van a dar cuenta que el evangelizador, como evangelizador mismo, no transmite una fría doctrina, o algo así como una enseñanza matemática o de física o de química. No, sino que ante todo está presentando una persona. No es como cuando ustedes le leen el periódico a alguien. Qué distinto es cuando ustedes están leyendo una noticia y de repente llega la persona de quien están leyendo. La presencia de la persona es lo que mueve al hombre. Amor al evangelio tiene que ser en el evangelizador. Y eso lo recuerdo yo cuando mis profesores en el seminario de Sagrada Escritura y de teología tomaban la Biblia en la mano. Yo no dudaba absolutamente de que aquella gente amaba lo que estaba diciendo. Eran los tiempos en que se hablaba en latín, pero aquella Biblia las era saboreada. Lo que me estaban dando no era otra cosa, sino lo que ellos amaban y querían, que lo querían compartir conmigo. Recuerden ustedes que sin Jesús, el ministerio del evangelista sería como bronce que suena o campana que retiñe siguiendo a San Pablo. Sufre en su propio ser el pecado de los que viven sin Cristo. Una persona que es evangelizador, una persona que es catequista, sacerdote, que es diácono, que es religiosa, que es un cristiano evangelizador, un ministro de la palabra, no hay caso. Le duele ver que otros hermanos no lo conocen. Sufre dentro de sí. Lamenta la dureza del corazón del ser humano, que muchas veces se les predica y no oye. No. Tiene un amor compasivo, tiene un amor misericordioso para con los evangelizados. Tiene un amor ciertamente como el que tenían los santos. Los santos eran los hombres que tenían ese amor sencillo. Un San Justino, mártir, que muere en el año 165. ¿Cómo defendía la fe? ¿Cómo luchaba? Pero con qué amor lo hacía. Con qué amor lo hacía. Es decir, cómo los santos no se dejan nunca, en lo más mínimo, se dejan vencer en el amor. Miren ustedes, un San Bonifacio, ese obispo y mártir, que nace en Inglaterra en el año 673 y que ustedes ven que va a luchar y va a predicar el Evangelio. Y después de haber vivido como monje, porque se retiró desde muy temprano en ese monasterio para orar, lo vemos nosotros que parte hacia Alemania. Y en Alemania gasta su vida, predica la fe cristiana y obtiene maravillas, excelentes resultados. Y lo vemos que después de dar toda una vida, entonces la iglesia ordena obispo a aquel sacerdote. Y entonces le entrega a la iglesia de Alemania para que pudiera continuar guiando a aquellos fieles. Y así, con la ayuda de varios colaboradores, vemos nosotros cómo funda y cómo restaura las diversas iglesias de Baviera, de Turingia y de Franconia. Y cómo convoca concilios y promulga leyes. Y mientras en el año 754 estaba evangelizando a los frisones, lo vemos asesinado por aquellos que no conocían. Bueno, toda una vida entregada totalmente al Evangelio y una vida que era movida por el amor. La obra del evangelizador supone un amor fraternal a aquellos que evangelizan. Quiere a los demás. Y Jesús ama a su pueblo.
y lo ama. Ustedes lo pueden ver en el Evangelio con el mismo amor que el Padre lo amaba. Él era amado por el Padre, él amaba a su pueblo. Así lo vemos nosotros en Juan 17, 23. Y por eso lo vemos nosotros llorar a la vista de Jerusalén. No porque lo rechazaban a él, no, sino porque al rechazarlo se privaban del amor misterioso y compasivo que Dios ofrecía a cada uno a través de él. Era ver que sus hermanos cerraban el corazón, no a él, sino al mensaje divino de salvación. Para probar su entrega dio las pruebas más máximas de amor, eso no hay duda, da su vida. Abran el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 y versículo 13, ahí está, clarito, da su vida por nosotros. Pero sí es cierto que hace falta la alegría para predicar el Evangelio, si hace falta el amor, hace falta la oración. Porque el agente de la evangelización, el elemento principal, es el Espíritu Santo. La oración, mis queridos hermanos, es fundamental y por eso lo he dejado para la última parte de esta charla, porque sin oración no hay nada. Ahí está el error, que mucha gente se olvida de lo que vale la oración. Todo evangelizador como Jesús ha de ser un hombre de profunda vida de oración. Si habla de Dios es porque antes ha hablado íntimamente con Él. Y esa es la historia de todos los santos. No hay santos sin oración. No nos olvidemos nosotros de eso. Evangelizador no es el que habla de Dios, sino el que transmite una experiencia de salvación. Por eso, atrás de una evangelización eficaz, atrás de una buena catequesis, atrás de un buen sermón, siempre está la oración personal y la oración comunitaria. Los grandes evangelizadores no solo oran, sino que al mismo tiempo están respaldados por la oración de otros muchos que interceden continuamente por ellos y por su ministerio. No nos olvidemos de esto. A veces creemos que es con gritar mucho con lo que se hace el bien. Y no es gritando mucho, es hablando mucho con Dios. Es hablando con el Señor como nosotros podemos llegar a una vida de oración y a una eficacia en nuestra evangelización. Muchas veces Dios no nos concede un ministerio poderoso y eficaz. No nos concede, trabajamos mucho tiempo, pero no vemos señales, no vemos prodigios, no vemos conversiones, no vemos manifestaciones del poder de Dios visible. Y es porque no tenemos la base de la humildad que pueda resistir tan gran peso. Y esta humildad solo es fruto de la oración, de la criatura que frente al Creador ora. Dios no nos dará el éxito mientras no podamos resistirlo. Yo quisiera que ustedes quedaran convencidos en estos últimos minutos de esta charla, que sin oración, sin contacto profundo con Dios, no puede existir ministerio eficaz. Sin embargo, no se debe orar con el fin de tener un ministerio lleno de poder y de frutos. No, la oración no es un mero medio, sino que tiene un valor por sí misma. El resultado es un fruto natural, es un fruto espontáneo que aparece cuando ha existido auténtica oración. Hay quienes están muy ocupados en las cosas de Dios, pero no tienen tiempo para el Señor de las cosas. Muchos trabajan, y trabajan demasiado en la viña, en la iglesia, dando catecismo, en cursillos, en encuentros, en reuniones carismáticas, pero nunca han conocido ni tratado al viñador, al hijo del viñador.
parecen más esclavos que trabajan que amigos que conocen a su amigo. Ustedes se van a encontrar gente que no tienen tiempo para aquel que les ha dado todo el tiempo que ellos se ocupan en otras cosas. Y ustedes se van a encontrar padres de familia que le van a decir que no tienen tiempo de oír misa los domingos, porque tienen que trabajar para buscar la comida de sus hijos. O que no tienen tiempo de rezar un rosario con su familia o leer la palabra de Dios. Hay padres de familia que se olvidan de esto. ¿Cómo lo van a pagar? Un día se darán cuenta que al hijo que le dieron todo lo material, lo perdieron, porque ese hijo no vio en ese padre el representante de Dios, sino uno que le daba las cosas necesarias tal vez. ¿Cuántos gestos de ingratitud se ven? Porque no pusimos el fundamento de la roca de Dios y se nos quedó el suelo de arena. Por último, la oración no debe ser una actividad más, sino un descanso. Jesucristo decía a los apóstoles, venid y descansad. Debe ser un momento de contemplación y de abandono en el Señor. La oración se debe hacer por obligación. Debe hacerse. Obligación que cansa, pero que nosotros encontramos a Dios. Y durante el tiempo de oración, recuerden ustedes, cuando ustedes están rezando, el Señor se revela. El Señor enseña las verdades más profundas sobre su ser, y eso lo pueden ver en Santa Teresa de Jesús. La vida de Teresa es tremenda, cuando se le quitaron todos los libros, y ella le dice al Señor, tú eres mi libro. Solo así podremos servirle. La oración no debe ser más para decirle al Señor, ayúdame en las tareas de este día, sino debíamos decirle, hoy en qué quieres que te ayude, en qué tú quieres que yo te dé una mano. San Antonio María Claret decía, orar es pensar en Dios, orar es amar a Dios, orar es dirigir a la mayor gloria de Dios todo lo que digas y hagas, es pedir a Dios para ti y para los otros. Y decía el mismo santo, la oración es una elevación del alma a Dios, alabándole por ser quien es, dándole gracias por los beneficios recibidos, pidiéndole los auxilios que necesita y suplicándole el perdón de los pecados. A todos ustedes les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.